Durante siglos, la historia ha guardado cuidadosamente una profunda verdad ancestral, envolviéndola en capas de silencio y malinterpretación. La narrativa común pinta una imagen simple de la mujer maya. Era una madre que nutría a la siguiente generación. Era una esposa que apoyaba los esfuerzos de su esposo. Era una agricultora que trabajaba en los campos para sostener a su comunidad. Esta versión de la historia, aunque no es del todo falsa, está peligrosamente incompleta. Reduce una mitad vibrante y compleja de una civilización a una serie de roles domésticos, pasando por alto el inmenso poder e influencia que muchas mujeres ejercían. La historia que nos han contado es un susurro cuando la realidad era un rugido. La verdad es mucho más intrincada e infinitamente más fascinante. Escondida entre los jeroglíficos de los monumentos de piedra y susurrada a través de los fragmentos de antiguos códices, emerge una historia diferente. Esta es una historia de mujeres que no eran meramente súbditas, sino soberanas. Algunas gobernaron extensas ciudades-estado con sabiduría y poder estratégico, sus nombres inspirando respeto y temor en todos los reinos de la selva. Otras eran sacerdotisas veneradas, que actuaban como conductos entre el mundo mortal y lo divino. Su conocimiento del cosmos y los rituales sagrados era esencial para el bienestar espiritual de su pueblo. Eran curanderas, profetisas y guardianas de la tradición antigua. Su influencia moldeaba el tejido mismo de la sociedad maya. El registro histórico convencional a menudo ha sido selectivo, curado por aquellos que tenían la pluma y el poder de moldear la memoria. En la saga de los mayas, este poder ha estado predominantemente en manos masculinas. El resultado es un relato histórico sesgado, un gran tapiz con innumerables hilos deliberadamente arrancados o ignorados. Las historias de reinas, líderes espirituales y eruditas a menudo fueron relegadas a las notas a pie de página. Muchas más simplemente desaparecieron de los registros oficiales, dejando solo preguntas tentadoras y una profunda sensación de pérdida. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a tirar de estos hilos sueltos? Cuando desafiamos la narrativa aceptada y escuchamos las voces que han sido silenciadas durante tanto tiempo, comenzamos a descubrir un mundo mucho más equilibrado y dinámico. Encontramos evidencia que desafía nuestra comprensión de los roles de género, revelando una sociedad donde el destino de una mujer no estaba determinado únicamente por su nacimiento. El silencio finalmente se está rompiendo, y a medida que los ecos de estas mujeres olvidadas se hacen más fuertes, están reescribiendo la historia de una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo. La búsqueda es encontrarlas. El viaje para descubrir esta historia oculta comienza en lo profundo del corazón de la selva mesoamericana, donde ciudades antiguas yacen envueltas en la niebla y el tiempo. Estas no son meramente ruinas abandonadas, son bibliotecas de piedra esperando ser leídas. Lugares como Tikal, Palenque y Naranjo fueron los epicentros de una civilización que floreció por casi 3000 años, un testamento a la ingeniosidad humana y la riqueza cultural que abarcó desde aproximadamente 2000 a.C. hasta el siglo XVI. Dentro de estas ciudades, los mayas desarrollaron una sociedad de increíble complejidad política y religiosa, gobernada por intrincados calendarios, un sofisticado sistema de escritura y una profunda conexión con el cosmos. Era un mundo de reyes y dinastías, de dioses inmortales. Por mucho tiempo, arqueólogos e historiadores centraron su mirada en las figuras más prominentes talladas en las estelas y muros de los templos, los gobernantes masculinos. Estos reyes, con sus elaborados tocados y símbolos de autoridad, dominaron los relatos históricos, reforzando la idea de una estructura puramente patriarcal. Sus conquistas, su linaje y su derecho divino a gobernar fueron los temas centrales de las inscripciones que dejaron. La narrativa era clara y aparentemente sencilla. Los hombres tenían el poder, conducían las guerras y se comunicaban con los dioses. Se asumía que las mujeres permanecían en segundo plano, sus contribuciones confinadas a la esfera privada y consideradas indignas de registro monumental. Sin embargo, a medida que los métodos arqueológicos se hicieron más avanzados y la interpretación de los jeroglíficos mayas se volvió más matizada, algo inesperado comenzó a surgir de la piedra y la tierra. Los registros, que antes se pensaba que eran exclusivamente centrados en hombres, comenzaron a revelar figuras femeninas en posiciones de innegable autoridad.
Se desenterraron tumbas que no pertenecían a reyes, sino a poderosas reinas, enterradas con los mismos ritos y riquezas que sus contrapartes masculinas. Se descifraron inscripciones que hablaban de mujeres actuando como regentes, forjando alianzas políticas e incluso liderando sus ciudades como gobernantes supremas. La base aparentemente sólida de una historia dominada por hombres comenzó a resquebrajarse bajo el peso de esta nueva evidencia. Esto no fue una corrección menor al registro histórico, fue un cambio sísmico en la comprensión. El descubrimiento de estas mujeres poderosas forzó una reevaluación completa de las estructuras sociales y políticas mayas. Planteó preguntas profundas sobre cómo lograron tal prominencia y qué significó su existencia para la sociedad en su conjunto. ¿Fueron excepciones a la regla o el liderazgo femenino fue más común de lo que sugiere el registro fragmentado? Los descubrimientos arqueológicos no solo estaban añadiendo nuevos nombres a una lista de gobernantes, estaban revelando una dimensión oculta del mundo maya, un eco del pasado que insinuaba una distribución de poder más compleja y equilibrada. Para entender a las mujeres que formaron este mundo, primero debemos viajar en el tiempo, debemos caminar por el mundo que ellas habitaron. La civilización maya no fue un breve destello en los anales de la historia, fue una epopeya perdurable, una fuerza cultural que floreció a través de las densas selvas y tierras altas de Mesoamérica durante casi 3000 años. Su historia comenzó alrededor de 2000 a.C., un lento amanecer de primeros asentamientos y comunidades agrícolas. A lo largo de los siglos, estos humildes comienzos se convirtieron en una de las culturas más sofisticadas de las antiguas Américas. Esta fue una civilización que trazó los cielos con asombrosa precisión, desarrolló un complejo sistema de escritura y construyó ciudades que rivalizaban con cualquiera en el mundo. El cenit de la cultura maya, conocido como el período clásico, abarcó desde aproximadamente el año 250 hasta el 900 después de Cristo. Durante estos siglos, grandes ciudades-estado surgieron del suelo de la selva. Lugares como Tikal, con sus imponentes templos pirámides que perforaban el dosel, se convirtieron en bulliciosas metrópolis. Palenque, enclavado en las colinas de Chiapas, fue un centro de brillantez arquitectónica y artística. En estos centros urbanos, la vida se regía por una compleja interacción de política y religión. El rey, el Cujulayau, o señor sagrado, era el nexo de este poder. No era solo un líder político, sino también el chamán principal, el intermediario que mantenía el delicado equilibrio entre el mundo humano y el cosmos sagrado. La cosmovisión maya estaba profundamente entrelazada con sus creencias espirituales. Veían el universo como una estructura en capas, con los cielos arriba, el reino terrenal en el medio y el inframundo, Xibalbá, abajo. Los ciclos del tiempo eran primordiales, rastreados a través de un intrincado sistema de calendarios que dictaba todo, desde los horarios agrícolas hasta las ceremonias religiosas. Este orden cósmico se reflejaba en su estructura social. Existía una jerarquía rígida, con el gobernante divino y su familia noble en la cima, seguidos por sacerdotes, escribas, artesanos y guerreros. En la base de esta pirámide estaban los agricultores, la columna vertebral de la civilización, cuyo trabajo alimentaba las ciudades e impulsaba sus construcciones monumentales. Esta intrincada red social y política formó el escenario sobre el cual se desarrollaron las vidas de las mujeres mayas. Durante mucho tiempo, se creyó que este escenario solo les ofrecía papeles de reparto. La gran narrativa estaba dominada por reyes, sacerdotes y guerreros, masculinos, cuyas hazañas fueron registradas para la eternidad en estelas de piedra. La suposición era que el poder, la religión y la vida pública eran dominios exclusivamente masculinos. La propia estructura de la sociedad, tal como se entendió por primera vez, parecía dejar poco espacio para que las mujeres ascendieran a posiciones de influencia significativa. Pero este entendimiento se basó en una lectura parcial de la evidencia, una historia con páginas cruciales faltantes. La historia de los mayas, tal como la conocimos por primera vez, era una historia tallada en piedra y pintada en cerámica. Era una historia de dinastías, guerras y rituales divinos. Sin embargo, a pesar de todos sus detalles, era un relato profundamente sesgado. Los registros oficiales, los grandes monumentos y las inscripciones públicas fueron encargados por la élite gobernante. En su inmensa mayoría, esto significaba que fueron encargados por hombres. Los reyes buscaban legitimar su gobierno,
celebrar sus victorias militares y asegurar su linaje. En consecuencia, las figuras que más destacan en los glifos son los propios reyes. Sus vidas y logros eran el foco central, proyectando largas sombras sobre todos los demás en su sociedad. Esta perspectiva centrada en el hombre no fue solo una característica de los antiguos escribas mayas, fue reflejada y amplificada por los primeros exploradores y arqueólogos modernos. Cuando los estudiosos de Europa y América del Norte comenzaron a estudiar a los mayas en los siglos XIX y XX, trajeron consigo sus propios prejuicios culturales. Venían de sociedades patriarcales y a menudo proyectaban sus propias visiones de los roles de género en el pasado. Vieron las prominentes figuras masculinas en el arte y las inscripciones y concluyeron que la sociedad maya debía haber estado estructurada igual que la suya. Esto creó un poderoso ciclo de retroalimentación, donde el registro dominado por hombres fue interpretado a través de una lente dominada por hombres, enterrando el papel de las mujeres aún más profundamente. El resultado fue una narrativa histórica profundamente incompleta. Las mujeres estaban presentes en el arte, por supuesto, pero sus roles a menudo eran malinterpretados o minimizados. Eran identificadas como madres, esposas o asistentes anónimas en ceremonias reales. Su presencia era vista como secundaria, existiendo solo para apoyar a las figuras masculinas centrales. La posibilidad de que estas mujeres pudieran ostentar poder por derecho propio rara vez se consideraba. Los glifos que las nombraban, que detallaban su propia ascendencia y títulos, a menudo eran pasados por alto o no se entendían completamente. El silencio histórico no era solo una ausencia de información, era producto de una interpretación activa y una suposición cultural. Sin embargo, el registro arqueológico guardaba una verdad que no podía ser silenciada para siempre. A medida que los epigrafistas lograron avances en el desciframiento de la complejidad total de la escritura maya, una nueva historia comenzó a contarse. Las piedras comenzaron a hablar de mujeres poderosas que no eran solo consortes, sino gobernantes. Se abrieron tumbas que contenían los restos de reinas sepultadas con toda la parafernalia de la autoridad suprema. Poco a poco, con gran esfuerzo, las sombras en los glifos comenzaron a retroceder. Lo que estaba surgiendo no era una simple historia de dominio masculino, sino una imagen mucho más matizada de la vida maya, una en la que las mujeres podían y de hecho alcanzaron la cima del poder. Lo inesperado estaba siendo revelado. En las densas y húmedas selvas de lo que hoy es el norte de Guatemala, la historia de una de las mujeres más formidables de la historia maya está grabada en piedra. Su nombre era Ixhuac-Chan Ayau, pero hoy es más conocida como la señora Seis Cielo. En el siglo VII, un tiempo de intensa rivalidad política y guerra entre las grandes ciudades-estado, ella llegó a ser una de las líderes más poderosas y efectivas de su era. No fue simplemente una regente o una reina consorte que influyó en los eventos desde detrás del trono. Fue una gobernante por derecho propio, una reina que gobernó la ciudad de Naranjo con autoridad absoluta y lideró a sus ejércitos en la batalla. Su historia desafía fundamentalmente la suposición de un mundo exclusivamente dominado por gobernantes masculinos. El viaje de la señora Seis Cielo al poder no comenzó en Naranjo, sino en la poderosa ciudad-estado de Dos Pilas. Fue enviada a Naranjo como parte de una alianza matrimonial estratégica, destinada a restablecer el control de la dinastía de Dos Pilas sobre la ciudad después de que ésta fuera derrotada por un reino rival. Esto era una maniobra política común, pero lo que siguió fue todo menos común. En lugar de simplemente producir un heredero varón para continuar el linaje, la señora Seis Cielo tomó el control directo. Llegó a una ciudad conquistada y por pura fuerza de voluntad y astucia política, reconstruyó su poder y prestigio. Durante más de una década, gobernó como soberana de facto, su autoridad incuestionable y su liderazgo transformador para la ciudad asediada. Su reinado no fue pacífico. Los monumentos de piedra que encargó, como la famosa Estela 24 de Naranjo, la representan no en un papel pasivo y doméstico, sino como una guerrera. Se la muestra de pie sobre un cautivo pisoteado, una pose tradicionalmente reservada para reyes masculinos victoriosos. Viste las insignias de una guerrera y sostiene los símbolos de la autoridad real suprema. Los glifos que rodean su imagen celebran sus campañas militares y victorias sobre ciudades vecinas. No solo gobernó, conquistó. La pregunta que resuena a través de la historia es profunda.
¿Cómo logró esta mujer acumular y ejercer un poder tan inmenso en una sociedad que se creía tan rígidamente patriarcal? La historia de la señora Seis Cielo demuestra que las estructuras del poder maya, aunque predominantemente masculinas, no eran inmutables. Eran lo suficientemente flexibles como para permitir que una mujer de alta cuna, importancia estratégica y extraordinaria capacidad ascendiera a la cima. No gobernó a la sombra de un esposo o hijo, proyectó su propia formidable sombra. Su reinado fue tan exitoso que finalmente instaló a su hijo, Kak Tiliu Chanchak, en el trono, pero su influencia y su imagen como conquistadora perduraron. No fue una excepción que confirmó la regla, sino más bien un poderoso ejemplo del potencial oculto para la autoridad femenina dentro del complejo panorama político del mundo maya. La señora Seis Cielo no estaba sola. En todo el mundo maya, las mujeres formaron dinastías. En Palenque, la señora Sac Cook salvó la línea real de su ciudad durante una crisis. Con la sucesión masculina rota y Palenque en caos, ella tomó el trono como gobernante, no como regente. Durante 3 años, Sac Cook estabilizó Palenque, preparando el camino para su hijo, Pakal el Grande. A los 12, Pakal se convirtió en rey, pero Sac Cook siguió siendo su asesora principal, guiando su reinado temprano. Su liderazgo sentó las bases para la edad de oro de Palenque. El poder de estas mujeres llegó a través del linaje, la alianza y los matrimonios estratégicos. Como madres y diplomáticas, forjaron alianzas y aseguraron la paz. Las mujeres nobles no eran pasivas, negociaban, influían en la política e incluso gobernaban cuando era necesario. Sus acciones aseguraron la supervivencia y prosperidad de sus dinastías. Las mujeres mayas tenían poder espiritual, conectando lo terrenal y lo divino. Como sacerdotisas y curanderas, dirigían rituales relacionados con la luna, la fertilidad y el bienestar de sus comunidades. Su conocimiento de la astronomía y los textos sagrados era esencial para programar ceremonias y asegurar cosechas. Ofrecían incienso y jade, creyendo que sus ritos protegían a la comunidad de desastres. Las mujeres también eran curanderas, transmitiendo conocimientos medicinales de generación en generación. Sus hogares se convirtieron en santuarios para los enfermos, mezclando la curación física y espiritual. Algunas actuaban como adivinas, interpretando presagios y comunicándose con el mundo de los espíritus. Sus visiones podían dar forma a las decisiones familiares y comunitarias. El conocimiento sagrado de las mujeres mayas era una fuente de inmenso respeto e influencia. El poder en el mundo maya era tanto espiritual como político. En el corazón de la espiritualidad de las mujeres mayas estaba la diosa Ixchel. Patrona de la luna, la medicina y el parto, Ixchel era una presencia diaria en la vida de las mujeres. Las mujeres peregrinaban a sus santuarios, buscando bendiciones para la salud y la fertilidad. La doble naturaleza de Ixchel, como joven y sabia, reflejaba los ciclos de la vida y el poder. Sacerdotisas y curanderas la invocaban en rituales, viéndose a sí mismas como sus agentes terrenales. Se creía que sus habilidades en medicina y partería eran dones de la diosa. Algunos estudiosos se preguntan si la leyenda de Ixchel comenzó con una mujer real, más tarde deificada. Ya sea mito o memoria, Ixchel encarnaba la máxima autoridad espiritual femenina. Su adoración muestra que las mujeres inspiraron y dieron forma a la vida religiosa maya. La mayoría de las mujeres mayas vivían lejos de los palacios, dando forma a la civilización a través de la vida diaria. Su trabajo, preparar maíz, cuidar jardines, tejer y hacer cerámica, sostenía a sus familias y comunidades. El hogar era sagrado, y las mujeres mantenían altares familiares con ofrendas diarias. Estos rituales eran vitales para la armonía cósmica, tan importantes como las ceremonias públicas. Las mujeres enseñaban a sus hijas habilidades y tradiciones esenciales, asegurando la continuidad cultural. El cuidado de los niños y los remedios básicos eran cruciales en un mundo con alta mortalidad infantil. Las mujeres se apoyaban mutuamente, compartiendo el trabajo y formando fuertes lazos comunitarios. Su resiliencia y colaboración fueron la columna vertebral de la sociedad maya. Aunque no esté grabado en piedra, su legado perdura en la cultura que preservaron. En la sociedad maya, el matrimonio era una herramienta de poder, especialmente para los nobles. Para la gente común unía familias y recursos, para las élites forjaba alianzas y aseguraba dinastías.
Concertados por casamenteros, los matrimonios nobles eran negociaciones de alto riesgo. El matrimonio de una princesa podía terminar guerras o legitimar una dinastía, como con la señora Seis Cielo. Las ceremonias eran grandiosas, llenas de rituales, festejos y regalos. La novia simbolizaba la unión de linajes poderosos. Después del matrimonio, las mujeres a menudo se mudaban a la ciudad de su esposo, con la tarea de producir herederos. Sin embargo, las reinas podían ejercer una influencia real, aconsejando a los reyes y manteniendo lazos con sus familias de origen. Sus roles como esposas y madres eran activos, políticos y esenciales para la estabilidad. A través del matrimonio, las mujeres mayas moldearon el destino de los reinos. La historia de las mujeres mayas no solo se encuentra en sus tumbas o en los susurros de sus títulos, está vívidamente pintada y tallada en el arte que dejaron. En magníficos jarrones de cerámica y dentro de las intrincadas escenas de los códices que sobreviven, las mujeres aparecen con una frecuencia y prominencia que contradice directamente la noción de su invisibilidad perpetua. Estas no son solo representaciones genéricas, a menudo son retratos detallados de individuos específicos y poderosos. Los artistas representaron a estas mujeres con increíble cuidado, capturándolas en posiciones de clara autoridad y significado espiritual. Se las muestra presidiendo ceremonias, recibiendo tributos o interactuando con dioses, su estatus transmitido a través de un simbolismo rico y complejo que no deja dudas sobre su importancia en el mundo maya. Estas representaciones artísticas son, honestamente, un tesoro de información que ofrece pistas sobre los roles que desempeñaron las mujeres. Con frecuencia se las representa usando atuendos elaborados y significativos. Sus tocados son a menudo construcciones complejas de plumas exóticas, jade y símbolos sagrados, que rivalizan con los usados por los gobernantes masculinos. Están adornadas con joyas que significan su linaje noble y su inmensa riqueza. A veces, se las muestra sentadas en tronos o cojines de piel de jaguar, indicadores clásicos de alto estatus. La presencia de animales místicos, como jaguares o serpientes, junto a estas mujeres, las vincula aún más con el reino sobrenatural y con el poder puro del mundo natural, reforzando sus roles como sacerdotisas o incluso diosas vivientes. Uno de los aspectos más llamativos de este arte es cómo coloca a las mujeres en el centro de la acción. En jarrones policromados utilizados para beber chocolate sagrado, vemos escenas de la corte real donde las mujeres nobles son las principales protagonistas. No son meras asistentes en segundo plano, son participantes activas, participando en reuniones diplomáticas, gestionando asuntos de la corte o tomando parte en rituales sagrados de derramamiento de sangre junto a los hombres. Esta evidencia visual proporciona una poderosa contranarrativa a las historias escritas que tan a menudo las dejan de lado. El arte muestra un mundo donde el poder femenino no era una anomalía, sino una parte aceptada y celebrada del tejido social y político, digna de ser inmortalizada. En última instancia, estas imágenes en códices y cerámicas sirven como una forma de registro histórico por derecho propio, una que es posiblemente más igualitaria que las inscripciones monumentales encargadas por los reyes. Mientras que un rey podría erigir una estela para celebrar su propia victoria militar, un pintor de jarrones podría capturar una vista más íntima o matizada de la vida de la corte. Una donde la influencia de una reina o una suma sacerdotisa era innegable. Estos artefactos son los fragmentos supervivientes de una historia más completa, testimonios visuales que nos ayudan a reconstruir las historias perdidas de las mujeres poderosas que dieron forma a la civilización maya. Son retratos de poder, esperando ser leídos. Aunque el arte que sobrevivió en piedra y cerámica nos da información muy valiosa, es solo una parte muy pequeña de todo lo que los mayas escribieron. Lo más triste de nuestra búsqueda para entender su mundo, y sobre todo el papel de las mujeres, es que casi todos sus libros fueron destruidos. Los mayas hicieron miles de códices, que eran libros plegables hechos con corteza de árbol de higo, cubiertos con una capa fina de yeso y pintados con dibujos y glifos muy detallados. Estas eran las grandes bibliotecas de su civilización y tenían siglos de conocimiento sobre historia, astronomía, religión, predicciones y medicina. Eran los lugares principales donde guardaban su cultura, y dentro de sus páginas, sin duda, se escribieron muchísimas historias de mujeres. La pérdida terrible de este conocimiento ocurrió con la conquista española en el siglo XVI.
Llenos de fanatismo religioso y sin entender nada de la cultura que querían dominar, los sacerdotes españoles vieron los códices mayas como obras del diablo. En eventos terribles, como el auto de fe dirigido por el obispo Diego de Landa en Maní, Yucatán, en 1562, ellos recogieron y quemaron de forma sistemática cientos, o incluso miles, de estos libros que no se podían reemplazar. Vieron los glifos y las imágenes de dioses extraños como herejía e idolatría, y en sus hogueras quemaron la memoria de toda una civilización. Con el humo de esas hogueras, las voces y las historias de muchísimas mujeres mayas desaparecieron para siempre de los registros históricos. ¿Qué secretos sobre el poder femenino desaparecieron con ellos? Solo podemos adivinar, pero la pérdida es enorme. Es probable que estos códices tuvieran árboles genealógicos detallados que habrían aclarado de dónde venían las reinas y las mujeres nobles. Quizás contenían las vidas de sacerdotisas famosas, los detalles de rituales que solo ellas podían hacer, o los libros de medicina escritos por generaciones de curanderas. Tal vez incluso contenían poemas épicos que contaban las hazañas de reinas guerreras o escritos políticos de consejeras. Los pocos códices que sobrevivieron, solo 4 en total, se centran principalmente en astronomía y adivinación, dejando casi en blanco la rica historia social. El fuego consumió sus historias antes de que tuviéramos la oportunidad de leerlas. Esta destrucción intencionada creó un silencio profundo y para siempre. Es una de las razones principales por las que la historia de las mujeres mayas ha sido tan difícil de reconstruir. Los conquistadores no solo vencieron a los mayas en la guerra, sino que también intentaron borrar su conocimiento y su cultura. La pérdida de los códices fue un golpe directo contra quienes guardaban el conocimiento, entre quienes había muchas mujeres. El misterio de lo que se perdió pesa sobre el estudio de los mayas. Cada nuevo descubrimiento arqueológico es emocionante porque nos permite ver un pedacito de ese mundo perdido, un fragmento de una historia de las bibliotecas que se convirtieron en cenizas, dejándonos con la pregunta de qué otros grandes secretos siguen enterrados. De todas las preguntas que rodean los papeles ocultos de las mujeres mayas, quizás la más atractiva es esta. ¿Alguna vez fueron a la guerra? La imagen tradicional del campo de batalla es exclusivamente masculina, una arena brutal de reyes y soldados chocando con lanzas y hachas con hojas de obsidiana. Los textos históricos, por escasos que sean, hablan principalmente de guerreros masculinos y sus gloriosas conquistas. Sin embargo, pistas sutiles e interpretaciones intrigantes del arte y la arqueología maya están empezando a desafiar esta suposición de hace mucho tiempo. Los susurros del pasado sugieren que la participación de las mujeres en asuntos militares pudo haber sido más significativa de lo que se imaginaba, lo que nos obliga a preguntar si el título de guerrera era uno que una mujer maya podía reclamar. La evidencia más convincente proviene directamente del arte monumental encargado por las propias gobernantes. Ya hemos visto el caso de la señora 6 Cielo de Naranjo, quien se hizo representar en la estela 24 en la pose clásica de una guerrera victoriosa, de pie triunfalmente sobre un enemigo capturado. Esto no fue un gesto simbólico, fue una declaración audaz e inequívoca de su destreza militar y su papel como conquistadora. Ella adoptó la iconografía de un señor de la guerra masculino para cimentar su autoridad, sugiriendo que el liderazgo en la guerra no estaba estrictamente definido por el género. Este retrato innovador abre la puerta a la posibilidad de que no solo comandara desde lejos, sino que pudo haber estado presente en o cerca del campo de batalla. Más evidencia, aunque más ambigua, se puede encontrar en ciertos sitios de entierro. Los arqueólogos han desenterrado ocasionalmente restos femeninos en tumbas que contienen armas como puntas de lanza y cuchillos de pedernal. Si bien estos podrían interpretarse como ofrendas rituales o símbolos del estatus familiar del difunto, también plantean la posibilidad de que estas mujeres fueran, de hecho, guerreras, enterradas con las herramientas de su oficio. En una sociedad donde los bienes funerarios se seleccionaban cuidadosamente para reflejar la vida y el papel de uno, la presencia de armas en la tumba de una mujer es una declaración poderosa que no puede descartarse fácilmente. Insinúa una vida que desafió los roles convencionales asignados a ellas. Si bien un ejército permanente de mujeres soldados puede no haber sido la norma, estas pruebas sugieren que en tiempos de crisis o bajo el liderazgo de una reina poderosa, las mujeres podían y tomaban las armas. La defensa de la propia ciudad
era una cuestión de supervivencia, y es plausible que durante un asedio o una batalla desesperada, toda la comunidad, incluidas las mujeres, hubiera participado en la lucha. El registro histórico puede ser en gran parte silencioso sobre este punto, pero el arte y los artefactos susurran una historia diferente, una historia de reinas guerreras y mujeres armadas que estaban preparadas para luchar y morir por su pueblo, su historia esperando ser completamente descubierta. Incluso si un gran número de mujeres no luchaba en el frente, su participación en la guerra fue probablemente mucho más compleja y vital que una simple no participación. La guerra en el mundo maya no se trataba solo de batallas campales. Era un esfuerzo multifacético que implicaba estrategia, inteligencia y comunicación, áreas en las que las mujeres podrían haber desempeñado papeles cruciales y clandestinos. Sus posiciones dentro de las intrincadas redes sociales y políticas de la élite les brindaron oportunidades únicas para actuar como figuras clave detrás de escena en los principales conflictos. Su influencia, aunque no siempre ejercida con un arma, podría haber sido tan decisiva para determinar el resultado de una guerra como cualquier ejército de soldados. Uno de los papeles más probables para las mujeres fue el de la estrategia militar y la diplomacia. Reinas y nobles de alto rango, como la señora Sei Cielo y la señora Sak Cook, estaban profundamente involucradas en las maquinaciones políticas que a menudo conducían a la guerra. Participaban en reuniones del consejo, ayudaban a forjar y romper alianzas, y tenían un interés personal en la defensa y expansión de sus reinos. El conocimiento de una reina de su propio linaje y sus conexiones con las familias gobernantes de otras ciudades habría sido un activo estratégico invaluable. Podría proporcionar información crucial sobre las fortalezas, debilidades y divisiones políticas de un enemigo, ayudando a su esposo o hijo a planificar una campaña militar más efectiva. Además, las mujeres podrían haber servido como espías y recolectoras de inteligencia ideales. Debido a su estatus de no amenazantes, es posible que hayan podido viajar entre ciudades con más libertad que los hombres, especialmente si eran comerciantes o parteras. Una mujer que visitaba a parientes en una ciudad-estado rival podría recopilar información sobre movimientos de tropas, reservas de alimentos y moral política sin levantar sospechas. Esta inteligencia, transmitida a su ciudad natal, podría proporcionar una ventaja crítica. La intrincada red de alianzas matrimoniales significaba que muchas mujeres nobles tenían familia en ambos lados de un conflicto, lo que las colocaba en una posición única para actuar como intermediarias o incluso como agentes dobles. El papel de mensajera es otra área en la que las mujeres podrían haberse destacado, particularmente en la transmisión de comunicaciones secretas. Viajar por los caminos peligrosos y los senderos secretos que conectaban las ciudades mayas era una tarea peligrosa. Una mensajera, quizás disfrazada de simple viajera o peregrina, podría atraer menos atención de las patrullas enemigas que su contraparte masculina. Podrían llevar mensajes vitales, ya sea memorizados o codificados en tejidos o cuerdas anudadas, que podrían cambiar el rumbo de una guerra. Si bien los glifos pueden no nombrarlas explícitamente como guerreras, estos papeles esenciales y de alto riesgo en la estrategia, el espionaje y la comunicación fueron su propia forma de guerra, críticos para la supervivencia de sus ciudades. Entonces, debemos hacer la pregunta fundamental: ¿por qué estas poderosas mujeres han sido tan completamente borradas de la narrativa popular? ¿Por qué existen tan pocos registros de sus logros? La razón principal es una verdad simple y brutal que ha resonado a lo largo de toda la historia de la humanidad. La historia casi siempre la escriben los vencedores, y en el caso de los mayas, esto ocurrió en dos niveles distintos. Primero, dentro de la propia civilización maya, las historias oficiales talladas en estelas fueron encargadas por los gobernantes para glorificar sus propios reinados. Los reyes, naturalmente, se centraron en sus propias hazañas, su linaje masculino y sus triunfos militares, creando un registro público que estaba inherentemente sesgado hacia los logros masculinos desde su misma concepción. Este sesgo inicial fue luego agravado y cementado por una segunda victoria más catastrófica, la conquista española. Cuando llegaron los conquistadores, trajeron consigo no solo espadas y enfermedades, sino también una visión del mundo europea, rígida y patriarcal, que tenía poco espacio para el concepto de gobernantes o sacerdotisas. Vieron un mundo para ser dominado y rehecho a su propia imagen. Las complejas estructuras sociales de los mayas fueron aplanadas,
y los roles de las mujeres fueron reinterpretados a través de una lente que las veía solo como sirvientas domésticas o bienes. Los propios historiadores de los conquistadores, los cronistas del Nuevo Mundo, registraron una versión de la historia que reflejaba sus propios prejuicios culturales, silenciando aún más la voz femenina indígena. Este proceso de borrado no siempre fue pasivo. A menudo fue una campaña activa y deliberada para desmantelar el marco cultural existente. La quema de los códices fue el acto más devastador de esta campaña. Un genocidio intelectual que acabó con siglos de conocimiento acumulado. Con esos libros se fueron las historias matizadas, las genealogías detalladas y los tratados religiosos que nos habrían dado una imagen mucho más completa de la vida y el poder femeninos. Lo que quedó fue un registro fragmentado, dominado por los monumentos de piedra de los reyes y filtrado a través de los relatos de hombres extranjeros que no tenían interés en preservar, y mucho menos celebrar, el legado de las mujeres mayas. El silencio histórico, por lo tanto, no es un vacío natural sino uno construido. Es el resultado de siglos de narración selectiva y destrucción cultural. Las voces de las mujeres mayas fueron sistemáticamente silenciadas, enterradas bajo capas de interpretación patriarcal tanto desde dentro como desde fuera de su propia cultura. Fueron empujadas a las sombras del registro histórico, sus contribuciones minimizadas, su poder olvidado. Durante siglos, esta versión incompleta del pasado fue aceptada como la verdad completa, dejando las historias de reinas, sacerdotisas y estrategas en letargo, esperando que una nueva generación de académicos desafiara el silencio y comenzara la búsqueda de lo que se perdió. Durante siglos, el silencio parecía absoluto. Las historias de las mujeres mayas permanecieron enterradas, no solo bajo la tierra de la selva, sino bajo el peso del descuido histórico. Sin embargo, la narrativa finalmente está comenzando a cambiar. La clave que está desenterrando este mundo perdido es la arqueología moderna, que ha evolucionado mucho más allá de las expediciones de búsqueda de tesoros del pasado. Hoy en día, la arqueología es una ciencia meticulosa y multidisciplinaria que emplea tecnología avanzada y nuevos marcos interpretativos para escuchar los susurros que antes se ignoraban. Cada nueva excavación, cada inscripción reexaminada y cada avance tecnológico ofrece la oportunidad de rescatar otra voz femenina de los escombros de la historia. Los avances tecnológicos han sido particularmente revolucionarios en esta búsqueda. El LIDAR, o tecnología de detección y rango de luz, por ejemplo, permite a los arqueólogos eliminar digitalmente la densa cubierta de la selva, revelando la extensión completa de ciudades antiguas y estructuras previamente desconocidas, algunas de las cuales pueden ser tumbas de mujeres poderosas. Los avances en el análisis de ADN de restos antiguos pueden confirmar el sexo de los individuos enterrados en tumbas de guerreros, proporcionando pruebas concretas donde antes solo había especulación. Además, el análisis químico de la cerámica y los huesos humanos puede revelar detalles sobre la dieta, el comercio y la migración, ayudando a reconstruir las vidas y la influencia de mujeres que no formaban parte de la élite real. Tan importante como la nueva tecnología, es un cambio fundamental de perspectiva entre historiadores y arqueólogos. Los estudiosos ahora están buscando activamente la evidencia de las contribuciones de las mujeres, reexaminando hallazgos antiguos con nuevos ojos y desafiando las suposiciones patriarcales que guiaron interpretaciones anteriores. Están haciendo preguntas diferentes sobre la evidencia. ¿Qué significa la ubicación de una mujer en un mural? ¿Por qué esta noble fue enterrada con más jade que el rey? Este nuevo enfoque está llevando a descubrimientos innovadores, a medida que los epigrafistas descifran glifos que nombran reinas y detallan sus acciones políticas, sacando figuras como la señora Seis Cielo de la Oscuridad y colocándolas en su lugar legítimo como figuras históricas importantes. El trabajo es lento y minucioso, pero está dando resultados increíbles. El silencio se está rompiendo. Un artefacto, una tumba, un glifo descifrado a la vez. La arqueología se está convirtiendo en un acto de restauración, no solo de edificios, sino de memoria. Es un proceso de reescribir una historia que durante demasiado tiempo estuvo incompleta, de hacer visible lo invisible. Si bien innumerables historias se perdieron para siempre en las llamas de la conquista española, la tierra misma ha preservado un registro.
Hoy, al escuchar atentamente lo que las piedras, los huesos y los artefactos tienen que decir, finalmente estamos comenzando a escuchar las voces poderosas y resistentes de las mujeres del mundo maya. A medida que quitamos las capas de la historia, nos damos cuenta de que la historia de la mujer maya está lejos de terminar. Los descubrimientos de las últimas décadas han cambiado cómo entendemos las cosas, pero también han abierto un universo de nuevas preguntas. Cada tumba encontrada y cada dibujo descifrado, aunque nos dan respuestas, al mismo tiempo nos muestran lo mucho que todavía no sabemos. ¿Cuántas reinas más, como la señora Seis Cielo, están en tumbas que aún no se han encontrado sus nombres y lo que hicieron esperando todavía bajo el suelo lleno de plantas de la selva? ¿Qué otros papeles importantes tuvieron las mujeres en la ciencia, el dinero y el arte que no dejaron rastro en grandes construcciones? Los misterios más grandes son los que todavía están escondidos, los capítulos que no se han escrito de la historia de esta increíble civilización. La gran selva de Mesoamérica sigue guardando sus secretos con mucha paciencia. Los arqueólogos creen que solo hemos descubierto una pequeña parte de los lugares mayas que existen. Debajo de la tierra y las raíces enredadas, ciudades enteras esperan ser encontradas y con ellas, la posibilidad de descubrimientos que lo cambien todo. ¿Qué secretos sobre el equilibrio de poder entre hombres y mujeres están guardados en estas ruinas? ¿Qué nos diría un libro antiguo maya recién encontrado, que se salvó por milagro de los fuegos y la humedad de siglos, sobre lo que pensaban las mujeres acerca de la religión, la política y la vida diaria? Estas son las preguntas que impulsan la búsqueda constante para entender a los mayas. Al final, descubrir de nuevo el papel de la mujer maya nos obliga a ver el pasado con ojos nuevos. Nos recuerda que la historia nunca es un libro cerrado, es una historia viva que siempre se está revisando y mejorando. Las mujeres mayas no eran solo esposas y madres. Eran gobernantes que mandaban ejércitos, sacerdotisas que hablaban con los dioses, curanderas que sabían sobre la vida y la muerte, y estrategas que decidían el destino de las naciones. Ellas crearon su mundo junto con los hombres, una fuerza muy importante cuyas contribuciones fueron calladas a propósito y tristemente olvidadas por siglos. Su legado es de poder, de no rendirse y de una gran influencia. La historia está lejos de terminar. Es un rompecabezas con muchísimas piezas que faltan y apenas estamos empezando a ver la imagen completa. Las mujeres de los antiguos mayas dieron vida, pero también gobernaron, curaron, crearon y se resistieron. Su historia no es un pequeño detalle, es un gran titular que finalmente se está escribiendo. Mientras seguimos escuchando los susurros del pasado, honramos su legado y nos acercamos a entender de forma más completa y verdadera una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Su historia, una vez escondida en la sombra, finalmente está saliendo a la luz y apenas está empezando a contarse.